Muy buenas noches, estimados maestros. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, profesor. Sí, a ver, vamos a ver. Todo este video surgió por una duda que tenías. Tal vez da un poco de flojera, ¿no? Es un poco pesado ver un video de 1 hora, 2 horas que trata sobre unidades didácticas. Tu pregunta fue puntual. ¿Cuál fue tu pregunta, Marcela? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué es lo que te Ah, aflige? la diferencia entre las experiencias y las unidades. Perfecto, porque justamente esto también vamos a abordarlo en este fin de semana, ¿no? Entonces, este es un taller de retroalimentación que tenemos con CERCEU de la Universidad de San Marcos y también yo voy a hacer un taller sobre unidades de aprendizaje y experiencias de aprendizaje. ¿Profesor, son lo mismo? Ya, vamos a ver primero. Con el CENEP, antes de que se implanten estas estrategias de aprender en casa, con el CENEP teníamos una planificación anual que tiene distintos nombres: programación curricular anual, planificación anual o un plan anual. Y esta programación a largo plazo, que es anual, se dividía en una planificación a corto plazo, que en otras palabras eran las unidades didácticas. Las unidades didácticas podían ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y talleres de aprendizaje, ¿ya? Ahora, antes había módulos. ¿Ya? Ojo, talleres más que todo se ven inicial, por si acaso va a ser. Los módulos tenían un matiz más de contenidos, o como he visto en algunas capacitaciones que utilizan un término ya desfasado, campo temático. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que ya no tendría razón de ser los módulos de aprendizaje en el sentido de que era una unidad didáctica que reforzaba un contenido conceptual, por así decirlo, un contenido que necesitaba ser reforzado para la siguiente sesión de aprendizaje. ¿Por qué ya perdió sentido? Porque nosotros no trabajamos por contenidos, trabajamos por competencias. Y además que Ah, como la programación y la diversificación curricular es flexible, pues podríamos hacer algunos cambios en la sesión de aprendizaje y ya era innecesario hacer estos módulos. Entonces, esta era la forma con la que trabajamos, por lo menos un ejemplo, en el 2019, hasta que vino la estrategia Aprende en Casa y se implementó lo siguiente: las experiencias de aprendizaje. Marcela, ¿de dónde tomabas las experiencias de aprendizaje? ¿del aprendo en casa? De Del Aprende en planificador Casa. ¡Ay, qué anual. bonito! Mira, ahí está en la diapositiva, pues. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué diferencia encuentras? Acá qué dice Marcela y acá qué dice. ¿Qué diferencia hay? Uno es planificación y el otro es un planificador. Muy bien, el planificador solamente era saber qué experiencias iba a trabajar de tal fecha a tal fecha y de qué trataba brevemente, como un pequeño título, esa experiencia de aprendizaje. Y eso nos había provisto Aprende en Casa desde un inicio. Pero no era una planificación anual, pues que te diga todas las competencias, que te indique tal vez cuáles son los enfoques transversales, no, o sea, solamente encontrábamos experiencia de aprendizaje, había un planificador anual que era más breve, y toda experiencia de aprendizaje, ¿qué abarca Marcela? ¿O qué abarcaba? ¿Actividades? Actividades, muy bien. Qué bien lees, Marcela, qué bien lees. Listo. Entonces, vamos a ver. Me vas a confirmar si es que estoy proyectando toda la pantalla y puedes ver la pantalla en internet, ¿ya? Ya. ¿Y así observas? ¿Se observa la pantalla de internet? Sí, sí observo. Listo, muy bien. Ahora sí, te estamos viendo acá y hemos puesto un ejemplo de Aprende en Casa, ¿no? Acá está la experiencia. Oh, mira, acá está la experiencia. Y observamos acá, vamos a hacer clic acá para que veas cómo es una experiencia de aprendizaje. Experiencia de aprendizaje integrada. ¿Por qué crees que es integrada, Marcela? A ver, ¿por qué crees que es Integrada integrada? porque es para todas las áreas. Para varias áreas. Entonces, si alguien me pregunta, profesor, ¿y esta situación significativa solamente es para el área de, eso, de ciencias sociales? ¿Es para el área de comunicación? ¿Cuál sería la respuesta, Marcela? Que no, ¿Por que qué? para todas. Es para varias áreas, ¿no? Porque es una experiencia de aprendizaje integrada. Muy bien. Y ojo, que es integrada tanto en inicial, primaria y secundaria, por si acaso. Acá está el título de la experiencia de aprendizaje. Acá está esta ficha, ¿no? Acá pone un ejemplo ya propio. O sea, si tú quieres crear tu experiencia de aprendizaje, ponle el título. En este caso, el título, al igual que las unidades, hay formas de poner un título. ¿Sabes cuáles son las 3 formas de poner un título a una unidad de aprendizaje, Marcela?
Creo que en unos habían en forma de pregunta, de afirmación y verbo o algo así era. Muy bien. En forma de pregunta, en frase nominal y con un verbo inicial. Y en este caso, el que era el título con verbo inicial, era un verbo en primera persona, plural, ¿no? El que terminaba en mos. Jugamos, promovemos, exponemos, ¿no? Muy bien. Ahora, otro detalle. Acá está la situación significativa. De nuevo, ¿no? ¿Qué vamos a aprender? Y ahí los estudiantes plantean sus propósitos. Ojo, se le pedía a los estudiantes cuáles eran sus propósitos de aprendizaje y los comparaban con los propósitos que sugería la experiencia de aprendizaje. ¿Ves? Y Ya. muy bien, y acá estaba, mira, esto vamos a aumentarle la vista por si acaso, por si acaso. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de una experiencia de aprendizaje? La hoja de ruta. A ver, primero, ¿cuál era? El propósito. Tú, Marcela, ya sé que quieres cenar rápido, pero por favor, colabora, colabora. Ya, el propósito. Acá estos numeritos indican la ruta que van a seguir. En este caso, una experiencia de aprendizaje que abarcaba una serie de Mm, actividades, Marcela, actividades. Ay, ¿Ya? no, ya está Y bien, está bien. sí, sí, ya, ya. Ahí te vas a cenar. Y el reto, ¿cómo se escribía, Marcela? En forma de Pregunta. pregunta, muy bien. Y al final está el producto. Pero una consulta, dime, ¿solamente hay un producto al final de toda la experiencia o puede haber productos intermedios en cada actividad? ¿Qué opinas? No, puede haber productos en cada actividad. Muy bien, entonces mejor vamos ahora sí a abrir los ojos, ¿ya? Y ver esta imagen. Acá están las partes de una experiencia de aprendizaje. Bueno, acá por lo menos falta algo, ¿ah? La situación tenía dos elementos. ¿Cuáles son los dos elementos de una situación significativa, Marcela? Te lo El dije. propósito y el reto. No, es los párrafos, uno o dos párrafos de contexto y acá el reto. Ah, ya. ¿Qué? ¿No te acuerdas del video anterior, Marcela? ¿Qué pasa acá? Pero ¿Te es que en acuerdas? la experiencia de aprendizaje que acaba de mostrar en Aprende en Casa está hablando sobre el propósito y el reto nada más. Si estamos hablando de la situación significativa, ya, güey. Está bien. Ah, la situación estaba acá, a ver, acá arribita. ¿De qué situación partimos? Y ahí está, ¿ves? Muy bien. Entonces las personas que hagan sus experiencias de aprendizaje ya saben qué elementos van a tener, ¿ah? Ojo, situación significativa. Oye, Marcela, pero hacer una situación significativa es difícil o es fácil. Mm, un poquito difícil. Entonces, para eso, ¿qué van a necesitar? Ponte las pilas, ponte las pilas. ¿Qué van a necesitar? Banco de preguntas. Bueno, de El situaciones banco de situaciones significativas. significativas, Marcela. Pues, Marcela, ¿qué pasa? Ya, listo. Una experiencia de aprendizaje también abarca los propósitos de aprendizaje y obviamente que para lograr este propósito utilizamos diferentes competencias. ¿Competencias de una misma área, Marcela? En la experiencia de aprendizaje. Sí. mm, Bueno, va a depender pues del área. Una experiencia de aprendizaje, mejor volvemos a internet, Marcela. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, acá hay Pero una serie de no, actividades. pero todas las áreas tienen competencias diferentes, pues, ¿cómo va a ser para Claro, todos? pero mi preguntita, Marcela, era, te pregunté, ¿todas estas competencias son de la misma área? O sea, ¿todas las competencias que vamos a trabajar en una experiencia de aprendizaje son de la misma área? La respuesta es ¿No? no, muy bien. ¿Por qué? Porque en una experiencia de aprendizaje vamos a encontrar, a ver, vamos a comparar la actividad uno, 2 y 3 y me vas a decir de qué área es, ¿ya? Ya. Adivina tu área, ¿no? Con nuestro canal de YouTube. A ver, vamos a ver. Bájale la ¿Reconoces que es tu evaluación área? nomás. No, reconoce, normal. A ver, ¿es tu área o no es tu área? No, Ya, yo sí lo reconozco. A ver, ¿tú reconoces de qué área es o no? ¿O te lo digo yo? convive y participa democráticamente. Ay, no, no me acuerdo cómo se llama, pero TPCC, muy bien, TPCC, punto para el profesor. Muy bien, vamos a ver actividad 2. ¿Ya? Punto, punto. Si pierdes, me debes unos maquis. Muy bien, a ver. Ya puede está. ser, baje A ver, rápido. ¿esta competencia es de tu área o no? Espera, todavía no se ve. Uy, uy, Baje un uy. poquito. Los Ahora megas no sí, llegan. ya, sí es. Si es que, pero ¿qué área eres, pues? La gente no sabe. Comunicación.
Muy bien, muy bien. Y finalmente, actividad 3. Vamos a ver mi superpoder de identificar competencias de distintas áreas. A ver. Muy bien. ¿Esta competencia es de tu área? Mm, A dudas, que no No, reconoces tu competencia. no lo veo, es que... Ah, Ay, ahora demora. sí. Ya, muy bien. Uy, la No, no, no segunda lo es. No, no lo es. no lo es. Muy bien. ¿Y puedes reconocer a qué área pertenece esta competencia, por lo menos? Gestión de datos e incertidumbres. No, no sé de dónde sea. Muy bien, eso tiene que ver con matemática. Ujú. Ay, Y la rayos. gestión de datos e incertidumbre específicamente con la parte de estadística. ¿Sí? Ah, ya, claro, lo de datos, ya sé. Aparece variables, variables cualitativas, no sé, de repente estás haciendo tu tesis, no sé, en la bolsa, ¿no? Muy bien, ¿eh? Ay, Gráficos no y sé. barras, ahí, no sé, estarás en un taller de estadística tal vez, ¿no? Usas el SPS, quizás. Muy bien, ¿ya? Quizás, tal vez. Muy bien, entonces, ya te diste Ya, cuenta. Esto es ya, una ya. experiencia de aprendizaje. Va a tener un producto, o mejor dicho, producciones o actuaciones. ¿Cuál es la palabra que abarca producciones o actuaciones, Marcela? ¿Cómo se llama? Las Empieza con evidencias. E. Evidencia. Evidencias. Muy bien, ya estamos acá aprendiendo. Los criterios de evaluación y que estos van a estar concretados en un instrumento de evaluación. ¿Cuál es el instrumento de evaluación más común, el más adecuado para que podamos evaluar en el enfoque Las formativo? rúbricas. Las rúbricas. ¿Sería bueno hacer un taller de rúbricas? No, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Muy bien, y también las actividades. Pero, ¿qué te parece esto mejor? Experiencia de aprendizaje. Tenemos la situación significativa, consíganse el Ya. banco o el catálogo de situaciones significativas, nuestro propósito de aprendizaje, que va a ser redactado en forma de párrafo, ojo, se redacta en forma de párrafo. Dos párrafos. Ojo, ojo, sí, 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 sí. Ah, dudas que... No. No, sí, 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 sí. Vamos a ver acá, mira, acá está la experiencia de aprendizaje y vamos a ver lo siguiente. Ah, acá está. Dime, ¿cómo se redacta el propósito? Porque acá está el propósito de esta experiencia en forma Ya. de Afirmación. Proponer. párrafo, es un párrafo. No es una afirmación, no veo acá ningún interrogante. Ojo. ¿Ya? Mm, Muy bien, muy bien. A ver, ya. bueno, muy bien es retórico, por si acaso. Ya, tenemos Ah, acá las sí. actividades de una experiencia de aprendizaje y habíamos dicho y te habíamos preguntado si es que era posible que cada actividad o cada ciertas actividades tengan sus producciones o productos, y lo cual sí era cierto, ¿no? Porque también evaluamos el proceso. Pero al final de todas las actividades va a haber un producto por experiencia de aprendizaje, que va a incluir todas las competencias de las actividades trabajadas previamente. Entonces, ahora sí te quedó claro, Marcela. ¿Qué te parece si me recitas, no un poema, yo sé que es de literatura, pero a ver, recítame las partes de una experiencia de aprendizaje, de las que te Ya. acuerdas ahora? Vamos, te escucho. Ya la situación significativa. Ujú. eh, las actividades. Ya. Ahí el perrito también quiere participar. Muy bien, Gatusa. ¿Qué más? Vamos, sigue. Las actividades, disculpe. Ujú. Las evidencias. Ya, el producto de mm, evidencia, ya, situación significativa. ¿Qué más? Vamos, interrogante. Creo que ya lo dije todo. O me Muy bien, falta las algo. situaciones, el propósito, las actividades y Pero el dentro producto. de la situación no está el propósito, o me estoy equivocando. A ver, ¿qué te parece si lo hacemos por descubrimiento? A ver, Pero es dentro. Ya. este es el propósito, acá está el reto. ¿El reto está dentro Mm, de qué? ¿Dentro de dónde? Está dentro, está dentro de la experiencia de aprendizaje, pero está dentro también de la situación significativa. A ver, eso es lo que tú crees. Vamos a ver entonces. A ver, acá está la Claro. situación. Pero escúchame, escúchame. Acá está la experiencia, acá está el título de la experiencia, acá está la situación significativa. La situación tiene dos partes. Contexto y... ¿Y qué? Uy, Y el ahí, reto, el reto, el reto. el reto. El mm, reto es que te acuerdes, ¿no? Muy bien. ¿Ya? No puede ser. Pero ya, ese es en Aprendo en Casa. De esa forma se usa. Pero en las experiencias de aprendizajes que no son de Aprendo en Casa.
O la Es que ahí, experiencia de aprendizaje es acá tenemos un física. problema, Marcela. Las experiencias de aprendizaje que aprenden en casa son experiencias de aprendizaje. Así si no sean de aprender en casa, así sean mi propuesta o la propuesta de cualquier otra colega, tienen que respetar la misma estructura. ¿Entiendes? O bueno, usted dice eso, pero cuando enseñan en las prácticas, en la situación significativa está el contexto, Sí, está el y el reto. propósito y está el mismo reto, está todo junto. Entonces, si usted me dice que va separado, no sé, pues. Ah, ahí tenemos un problema, pues. Porque ahora te has dado cuenta que el propósito está en otro lugar. Y no es lo que yo diga o no es lo que yo te mencione en una práctica profesional, sino que encontramos acá en la misma página de Aprende en Casa. ¿Sí? Ya, está bien. Perfecto. O sea, de que la experiencia abarca a una situación significativa y aparte el propósito, perfecto. Pero ahora que el propósito es dentro de la situación, mmm, ahí tendríamos que analizar cada situación significativa, cada experiencia de aprendizaje y te vas a dar cuenta que el propósito está aparte. Por ejemplo, acá en esta ficha está aparte también. ¿Sí? Mm, mm, ya, pero cuando estamos haciendo la situación significativa y habla del contexto, ¿no? En dónde se encuentra, en este caso el COVID-19, y el propósito que es, el propósito de para el estudiante es que logren el reto, ¿verdad? O el propósito es otra cosa. A ver, muy buena pregunta. El reto es, ¿cómo podemos los adolescentes promover en nuestra familia y comunidad la participación democrática? Propósito, proponer acciones argumentadas que promuevan en la familia y la comunidad el ejercicio y una participación democrática. ¿Te das cuenta que tiene casi los mismos términos? Tú que eres experta parafraseando, ¿no? Bajando tu rating, ¿sí? Es por eso que le pregunto, ¿no? Porque parece que el propósito fuera de alguna forma parafraseado el reto, nada más en forma de pregunta. Exacto, sí, pero es así. Y lo podemos constatar acá, ¿no? Ujú. Solamente que acá Ya. está en forma infinitiva. Ajá. ¿Y qué te Que parece yo si pensaba que yo pensaba que los propósitos venían ya luego en los momentos de clase, cuando estás trabajando las sesiones, ¿no? Ya, bueno, está bien. ahora sí, sí o no? ¿Ya? ¿Qué te parece si vemos otra experiencia de aprendizaje? Sí, mejor. Ya, acá. ¿Cómo se llama este elemento? ¿Cómo se llama este elemento? Tiene dos párrafos, tiene dos partes. El contexto y el reto, Exacto, y ambos forman parte de... la situación significativa. Muy bien, qué entusiasta que eres en tu respuesta. Muy bien, ¿ya? Y acá que están los propósitos. El propósito está dentro de la experiencia de aprendizaje, pero el propósito está dentro de la situación significativa. No, No, no. Pero tu observación es muy buena, que el propósito es básicamente un parafraseo de lo que plantea él. el reto. Ahora sí, mira, lo comparamos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ya, ahora sí, ya está más claro. Ya. Ahora, no es lo que yo te diga, no es lo que yo suponga, sino lo estamos constatando con las mismas evidencias. En este caso, aprende en casa, ¿sí? Sí, está bien. Ahora sí, hasta acá estamos bien. Y ahora sí, viene el otro, el archiconocido. Esta es una unidad de aprendizaje. El título, ¿qué tipo de título tiene Marcela? ¿Qué tipo de título? El verbo, elaboramos. Ajá, no es forma de pregunta, no es frase nominal, en este caso el título de la unidad tiene la forma de inicia con verbo. Un verbo en primera persona plural. Los datos informativos. ¿Te has dado cuenta que en una experiencia de aprendizaje, tal cual hemos visto en Aprende en Casa, no había datos informativos, ¿no? No, no hay. ¿Ya qué te parece si de repente algún agujero o en algún taller te plantean experiencia de aprendizaje? Tú le puedes poner tus datos informativos. ¿El título de la unidad se parece al título de la experiencia de aprendizaje o no? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿ves? Acá incluso la puesta experiencia de aprendizaje. Vamos a ver hasta qué punto se parecen, ¿ya? ¿Ya? Ya. Dime, ¿en qué se parece una unidad y una experiencia de aprendizaje? Ambos tienen, y lo estás viendo, ya lo voy a subrayar, ambos tienen, Ah, ¿qué no, estoy proyectando ahorita? situación Situación significativa. significativa, muy bien. Ahora dime, los propósitos de aprendizaje en una unidad, así, de forma similar, en una planificación anual, ya no tienen forma de párrafo, siempre aparecen en forma de tablas. Porque estos Mm, son tablas, ¿sí? No son tablas
para hacer representaciones de variables en estadística, ¿no, Marcela? Sino No. que estos propósitos de aprendizaje incluyen las competencias, las capacidades, los enfoques transversales y las capacidades, la competencia, los enfoques transversales. Pero mira, qué peculiar esta unidad didáctica porque también tiene campos temáticos. ¿Ya? Bueno, y también incluye acá el producto de la unidad didáctica, ¿no? Pero si te das cuenta entonces, en este caso, estamos observando que los propósitos, ¿en qué se diferencia el propósito que está acá redactado con el propósito de una experiencia de aprendizaje? Vamos, Marcela, dime. El propósito redactado en las unidades. ¿Sí? ¿Qué forma tienen? Y ya lo acabo de decir. ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor? Se puede presentar en forma de tablas. Estos propósitos que están dentro de una unidad y una planificación anual tienen forma de tabla. ¿Y qué se ponen en esas tablas? Las competencias, las capacidades, los enfoques transversales. Y en el caso de una unidad de aprendizaje, se ponen los desempeños, más que precisados serían desempeños contextualizados, para que sean fáciles de entender para los estudiantes y de los padres de familia también, las evidencias de aprendizaje, o en otras palabras, los productos, y los instrumentos de evaluación. ¿Sí? Pero te das cuenta que tiene forma de tabla. ¿Qué te parece si lo comparamos con esto? Dime. Ambos son propósitos, pero ¿te das cuenta de la diferencia cómo se redactan? Sí. Sí, en tabla. Ahora sí creo, ¿no? Ya, cuando te Ahora pregunte, sí. profesor, el propósito se redacta en párrafos, ¿no? O en forma de prosa, si quieres, ya. Y acá, Mm, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Cómo se redacta? En forma de... En la unidad. Es que no estoy viendo su pantalla. Ya. En una unidad, el propósito se redacta en forma de Tablas. tabla. Ya vamos a estar como el meme de los Simpsons, donde te cae tabla, ya tabla, acuérdate de tabla, ¿ya? Muy bien. No, sería la de multiplicar, entonces acordar, la tabla, ya, tabla, ¿ya? Acá tenemos el enfoque transversal, los valores y las actitudes, ¿ves? En forma de, De tabla. muy bien, de tabla. Ahora sí, tenemos la secuencia de sesiones, mira. ¿Ah? Mm, Pero ¿qué te parece si acá puedo poner secuencia de actividades y las actividades pueden abarcar incluso una o dos sesiones? ¿Tú te acuerdas? ¿Tú de qué área eres? Marcela, no me acuerdo de qué área eres. Comunicación. Pensé que ibas a decir tabla. Ya, muy bien, del área de comunicación. Entonces, te vas a dar cuenta de lo siguiente, te vas a dar cuenta que a veces nos venían una o dos actividades en una experiencia de aprendizaje. Pero esta experiencia de aprendizaje duraba 4 o 5 semanas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Sí. dosificabas una actividad si es que en tu horario del colegio te tocaba 2 veces a la semana? Tenías que dosificar o convertir una actividad que aprende en casa en 2 o 3 sesiones, ¿no, Marcela? Sí, en dos. Hasta en Ya, tres, pues entonces dependiendo. ahí teníamos que ver esa forma, ¿no? Cómo es que podíamos dosificar actividades en diferentes sesiones, ¿sí? Sí. En cambio acá no, acá decía en el título de experiencia de aprendizaje, pero yo no veo actividades, son sesiones. Tal vez que hubiesen hecho la equivalencia perfecto, ¿no? Bueno, y ya está. Dime entonces hasta acá, bueno, y los recursos didácticos, la bibliografía, y faltaría la evaluación. Ya, ahora sí, ¿me puedes recitar las partes de la unidad de aprendizaje, que te acuerdes? Vamos a aumentar la vista para que no puedas ver. Y ahora sí, dime. Ya, de la unidad de aprendizaje, primero está el título, que puede ser escrito de tres formas. Ujú. Luego están los datos. ¿Está bien datos informativos? Es redundante, ¿por qué no le ponemos datos generales o información general? Ujú. Sí, información general. Ya, la información general. Luego vendría la situación. Bueno, el propósito en tablas. Tabla. Luego, sí, en tablas, ya. Y hasta ahí creo que está bien. La parte Perfecto. de abajo. Entonces, faltaría ahí solamente los recursos didácticos, la evaluación, ¿no?
y el instrumento de evaluación sería bueno adjuntarlo acá, en este caso sería una rúbrica, y la bibliografía tanto para el docente como para el estudiante, ¿sí? Ya. Es que también hay modelos distintos de unidades, y eso sería bueno verlo en un taller, qué distintos modelos de unidad hay y compararlos. Pero también eso lo tenemos en nuestro canal cuando hemos visto el tema de unidad de aprendizaje y hemos visto distintas unidades de aprendizaje. Pero el video duraba pues como 2 horas. Lo que queremos hacer acá es un video mucho más corto, ¿sí? Sí. Entonces, ahora sí, Marcela, como síntesis. ¿Te das cuenta entonces que las unidades de aprendizaje, porque lo que hemos visto son unidades de aprendizaje, que es un tipo de unidad didáctica, las unidades de aprendizaje no son iguales a las experiencias, pero las pueden contener? ¿Quién de los dos tiene más elementos? ¿Quién de los dos tiene más elementos? ¿Las unidades o las experiencias? Las unidades. Las unidades. ¿Qué elementos de una experiencia pueden estar dentro de una unidad? A ver. La situación y los Muy bien, la propósitos. situación significativa. El propósito de la experiencia redactado en forma de párrafo lo puedes incluir dentro de tu unidad también, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Qué más? El reto. Bueno, el reto es parte de la situación significativa. El producto de la experiencia de aprendizaje también está dentro de una unidad, ¿sí o no? Ujú. Sí, también. Entonces, ¿te das cuenta que sí es posible que una unidad de aprendizaje pueda abarcar una experiencia? De hecho, yo pensaba que ahora las unidades de aprendizaje se llamaban experiencias de aprendizaje y es por eso que ya no las usaban. No, pero ahora te das cuenta, ¿no? Porque hemos visto dos, ¿no? Dos formas distintas. Pero lo gracioso que es que las experiencias de aprendizaje también tienen tablas. ¿Sí? A ver, vamos a ver, aprende en casa. Dime dónde está tu tabla. A ver. Bueno, lo que pasa es que esa es una experiencia de aprendizaje de aprendo en casa. Por eso yo le pregunté cuál era la diferencia que podríamos encontrar entre aprendo en casa y algo que se estuviera haciendo, ¿no? En los colegios, porque es posible que las experiencias de aprendizaje son netamente de aprendo en casa. Eso ya no sé. Sí, claro, pero el detalle está que de repente estás confundiendo una actividad que está dentro de una No, experiencia de aprendizaje y obviamente acá dentro de una actividad hay tablas, ¿no? A eso me refiero. no, no, profesor, no. Lo que pasa es que en una experiencia de aprendizaje hay diferentes actividades. Esas actividades están colocadas en cuadros. Esos cuadros almacenan las competencias, al igual que los títulos por las sesiones que se van a hacer, pues. Muy bien, Marcela. Tú te refieres a este entonces. Te refieres a la guía, ¿sí? Mira, esto es de muy buena precisión, Marcela. Qué gran aporte, ¿ah? Muy bien, creo que ahora sí ya quieres cenar, ¿no? Y antes de cenar, hacer algo comprar short. Ya, mira. Sí. Vamos a acá planificamos y vamos a dónde? A la guía docente. Y vamos a ver la experiencia uno, vamos a ver la guía. ¿Qué te parece? ¿Qué dice acá? Ya, Guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje. ¿Sí? ya está Ya. bien. Datos generales. ¿Sí? Ya. Pero Datos esta es la generales. guía de la experiencia, de datos generales. Ya, Componentes. está La bien. situación significativa. Los propósitos de Significativa. aprendizaje que acá van a contener las competencias que va a trabajar, competencias de distintas áreas, ¿sí? ¿Estamos Ya, bien? Ya. ya. Los Así enfoques como. transversales y acá ves las tablas. Pero dime, ¿esto es la experiencia de aprendizaje o es la guía para la planificación curricular de una experiencia de aprendizaje? A ver. No, lo que usted está mostrando es una guía docente para la planificación de la experiencia, pero Planificación curricular, porque justamente esa diferencia te dice, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una unidad ajá, didáctica y una experiencia de aprendizaje? Que la experiencia de aprendizaje tiene un matiz o un componente más que todo didáctico, cómo es que nosotros vamos a ex- responder al cómo enseñamos, y en cambio una unidad de ujú. aprendizaje tiene que ver a nosotros cómo es que vamos a llevar el currículo nacional de educación básica hasta concretarlo en las aulas. Ajá. ¿A estas tablas te referías? Espera, Porque, espera un momento. a ver, Ah, ya. A eso de relacionar entre producto y competencias. Ya, sí, algo así son esas tablas, pero se le agrega la evidencia al costado y aparte se le agrega la parte de actividades
pequeñas cositas como los campos temáticos, algo así, de respecto a qué vas a hablar, Ya, ¿sabes aparte de cómo las actividades. sabes cómo yo lo puedo equiparar? ¿Cómo lo puedo equiparar con una unidad? A ver, acá Mm, encontramos la competencia. Acá encontramos sus, bueno, más que capacidades, me doy cuenta acá que estos son mis criterios de evaluación, que pueden ser hasta sí. desempeños contextualizados. Y acá te dice Mm, las actividades. Pero si nosotros lo comparamos con una unidad de aprendizaje, pues básicamente es que tengas una tabla. Acá tienes la competencia, sus capacidades, o si no, tienes los desempeños contextualizados, que en este caso serían los criterios. Y acá, en vez de poner evidencia de aprendizaje, estás poniendo qué actividades, o mejor dicho, qué sesiones. ¿Sí? O lo puedo comparar con esa tablita, mm, ¿no? Acá creo que en una tablita, en la parte inferior, habían puesto qué sesiones, o no la habían... Ah, sí, 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 sí. Ah, acá está. Creo que acá han puesto las sesiones, porque esta era la secuencia de sesiones, ¿no, Marcela? ujú, Ajá, ya sí. está. Y en esta sesión está la competencia, su capacidad y sus desempeños. Y si tú lo comparas con esto, ¿no es parecido? Competencia, sus capacidades, o en este caso los criterios, y acá la sesión. Uh-huh. Pero ¿por qué hay distintas actividades? Pues como esta experiencia de aprendizaje tenía una duración de entre 4 a 6 semanas, dependiendo qué experiencia sea en el 2021, pues era importante saber esta área, en este caso de PCC, con qué actividades iba a trabajar. Para que no estés descargando las 20 actividades, 16 actividades, sino un profesor de área en secundaria descargaba estas actividades y ya sabía que eran de su área. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí entiendo. Ya está. Pero dime, ¿y todo esto no lo puedo incluir en una unidad de aprendizaje? Sí. Ya, muy bien. Y ahí está la secuencia de actividades y una pequeña descripción, ¿no? Nada más. Entonces, Mm, dime, pues, ¿hasta qué punto se puede...? Ah, bueno, y acá está la adaptación de una situación significativa, ¿ves? Dice cómo adaptarlo, como si fuese un parafraseo, ¿no? Ya, listo. ¿Qué te parece? Ahora sí, ¿quedó más claro o no? sí, ya me quedó un poquito más claro. Ya está. Ah, un poquito, ya. A ver, los... Ahora, es que hay otra duda ahora, porque usted dice que las experiencias de aprendizaje son parte más didácticas, algo así. ¿Está bien? Sí, tiene un matiz Ya. más didáctico. Ujú. Ah, entonces, ¿qué pasa con los módulos? Que también se abarcan con las competencias. Uy, 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 creo que acá tenemos un problema con el uso de módulos, Marcela. O no sé, Están es que, trabajando... Es ya. que yo estoy hablando del módulo de aprendizaje que era parte de una unidad didáctica, que no Ajá, lo confundas, no lo confundas con un módulo didáctico o un ya. módulo para un trabajo experimental o un trabajo cuasi experimental o un trabajo de investigación. En el campo psicológico se denomina un programa de intervención, ¿ya? En educación le han llamado módulos, módulos didácticos, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, no Ya, ya. confundas un módulo como parte de un experimento, una investigación experimental, con un módulo de aprendizaje que era parte de una unidad didáctica, o era un tipo de unidad didáctica. El módulo de aprendizaje lo único que hacía era reforzar algunos contenidos que eran necesarios en una sesión de aprendizaje. Imagina que en una sesión de aprendizaje, a ver, imagina que tú eres buena en métrica y tus alumnos no saben silabiar. ¿Cómo vas a trabajar Ya. en la competencia de escribe textos que puedan componer poemas con una determinada métrica en el área de comunicación si tus alumnos Ya. no saben silabiar? Entonces tú trabajabas ahí en ese módulo de aprendizaje que duraba una sola sesión o dos sesiones, cómo pueden ellos aprender a silabiar para que puedan escribir bien un poema con una métrica adecuada, ¿sí? Ya, sí, está bien. Pero ya no es necesario hacer eso. ¿Por qué? Porque tú tranquilamente puedes trabajar tu clase de métrica y si es que no lo puedes lograr en una sola clase, puedes retroalimentar. Y al retroalimentar, pues lo estás haciendo en una misma sesión o en la siguiente. Y de esa manera ya no es necesario hacer un módulo de aprendizaje, porque nosotros ya no trabajamos por campo temático o por contenidos, trabajamos por Sí competencias. es. Si me decías tabla, perdías, por competencia. ¿Ya? Ok, Ya. ya. Ahora sí. Y ahora sí, ya está resuelto. Ahora sí, muy bien. Por fin, ahora sí la pregunta fue absuelta, ¿no? Sí. Absuelta, liberada de toda condena. Muy bien, listo, ahora sí. Entonces ya quedó más claro.
Entonces, ¿es posible que yo los elementos de mi experiencia de aprendizaje los pueda incluir en una sesión? No, no, en una unidad de aprendizaje, mejor dicho, vamos a subrayar porque no hay problema. De acá. ¿Puede ser que mi experiencia yo lo pueda incluir en una unidad de aprendizaje o no? Sí. Sí, porque la unidad, al igual que la experiencia, tiene situación significativa. En la experiencia de aprendizaje hay propósitos. Este propósito que está redactado en la experiencia de aprendizaje, que en forma de párrafo, también lo puede incluir en la unidad. La experiencia, al igual que la unidad, tiene un producto o una evidencia de aprendizaje. Y, bueno, si la experiencia de aprendizaje tiene actividades, pues mi unidad de aprendizaje tiene sesiones, ¿no? Y una actividad se puede desagregar o se puede dosificar en distintas sesiones. Así que por ahí te das cuenta que una unidad de aprendizaje sí abarca una experiencia, ¿sí? Sí. Es que hemos comparado ambos esquemas. Pero no lo he comparado así con que hoy muestro mi diapositiva de capacitador y todo. No, hemos visto Aprende en Casa en Internet y también hemos visto un ejemplo de una unidad de aprendizaje de un colegio. Y así ya tenemos otros videos comparando distintas unidades y hemos visto pues que hay similitudes y sí es posible que una unidad de aprendizaje pueda abarcar una experiencia. ¿Sí? Sí, profesor. Listo, muy bien. Ahora, si no hay ninguna duda, ¿no, Marcela? Sin ninguna duda. ¿Qué procede? Despedirnos. ¿Ya? La Despedirnos. cena. Muy bien, listo, listo. Ahora sí. Nos vemos, Marcela. Chau, chau. Cuídate.